Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Bien, leemos la poderosa palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque en este día pudimos amanecer. Padre Santo, te pido que en esta hora tú prepares la mente y los corazones de la audiencia que está presente y de aquellos que nos van a estar escuchando, Señor, en vivo, Señor, o en diferido a través de los días, de los meses, de los años, Padre, que esta palabra pueda hacer un impacto en sus corazones, Padre amado. Que esta palabra pueda convencer al que está hundido en el pecado, que tiene salvación, que tiene oportunidad en Cristo Jesús mientras aún vive. Padre, que esta palabra pueda hablarle a aquel que se ha apartado de tus caminos y que como aquel hijo pródigo un día pueda volver a tu casa, mi Dios eterno. Dame la habilidad, dame la sabiduría, Padre Santo, para poder predicar esta palabra, utilizando un lenguaje sencillo, Padre Santo, y profundo a la vez, Padre amado. Te pido, Padre, que mientras yo predico tu palabra, tu Espíritu Santo sea, Señor, tocando cada vida y cada corazón. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. El tema de este sermón estoy predicando bajo la serie de 1 Corintios 12, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el tema de ahora es interesante, pero el tema, ¿alguien se recuerda el tema del primer sermón? Era órgano o accesorio, ¿verdad? En el primer tema, en el primer sermón hablamos de que nuestro cuerpo tiene órganos por dentro que tienen una función. Pero también hablábamos de accesorios que están en nuestro cuerpo, que viven en nuestro cuerpo, como los que estamos casados, los anillos, la ropa, las cuales la tenemos en todo lugar y en todo tiempo. Pero aunque los accesorios y la ropa están siempre en el cuerpo, no forman parte del cuerpo de nosotros. Y eso lo asimilábamos con mucha gente que está por años en una iglesia, que visita una iglesia, que es simpatizante de una iglesia, simpatizante del evangelio, pero nunca quiere un compromiso serio con Dios y nunca se dispuso a dejar toda la vida pasada y dar ese paso de fe y entregarle su vida a Cristo. Ahora hablaremos bajo el tema tumores en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tumores? Porque ahora quiero hablarles de ciertas partes que sí son del cuerpo, que fueron creados con una función específica para funcionar bien en el cuerpo, pero que en un momento de su vida recibieron un trastorno, y ese trastorno los llevó a degenerarse, a perder su función, a confundir su identidad, y en vez de, cuando fueron creados para dar vida, terminaron destruyendo a otros órganos del mismo cuerpo. Y me refiero a los tumores, ¿verdad? Un tumor comienza con un trastorno de las células. Las células del cuerpo tienen un ciclo que tiene un periodo de función, después mueren y nacen otras. Pero dice que cuando una célula se descontrola y pierde su identidad, se alborotan dentro del cuerpo y se van acumulando sobre un órgano, por ejemplo en un riñón, se van acumulando una y otra en vez de morir, y se van acumulando, y a esa masa se le llama un tumor. Aquellas células que un día tuvieron una función específica para dar vida a un órgano o al cuerpo entero, al perder su identidad terminan destruyendo a otros órganos del mismo cuerpo. Y esto lo aplicamos en el ámbito espiritual, que mucha gente que fue restaurada por la palabra, que llegó a los pies de Cristo, que cambió, que pasó de las tinieblas a la luz admirable y tuvieron un ministerio, en alguna parte de su vida, Satanás atacó sus vidas, trastornó su identidad, y al ellos perder la identidad, terminaron haciendo lo que no debían, y en vez de traer vida al cuerpo de Cristo, terminaron ellos siendo tumores en la iglesia, los cuales ellos terminaron siendo instrumentos para destruir a otros cristianos. Aquellos que un día oraban por cada miembro de la iglesia, terminaron criticando a cada miembro de la iglesia. Aquellos que daban un abrazo fuerte de amor, de bienvenida,
terminaron en pleitos con otros hermanos. Aquellos que fueron llamados a edificar, aquellos, y me refiero a todo tipo de creyentes, pastores que Dios los llamó para tener una función en una iglesia local, llamados a pastorear, a cuidar, a velar por los miembros, terminaron estafando a la gente, robándole su dinero, dejándolos en la miseria, manipulándolos y destruyéndolos. Aquellos hermanos que se tenían que querer como hermanos en Cristo, un hermano terminó robándole la esposa a otro hermano, y cosas que sucedieron dentro de la misma iglesia que es el cuerpo de Cristo. El peligro de perder nuestra identidad y corrompernos es cada día. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículo del 6 al 7, porque todo tiene un origen. El libro de Génesis es el libro de Bereshit, que significa el origen o el principio de todo. En Génesis encontramos, hermano, todos los principios de todos los problemas que tenemos en la actualidad. Génesis capítulo 3, verso del 6 al 7. Me confirman con un amén cuando lo tienen. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o de los dos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Dios, antes de que Dios creara a Eva, primero Dios creó a Adán. Y le dijo Dios: le voy a hacer una ayuda idónea, una pareja que le ayude. En el término hebreo y griego, el término ayuda idónea significa que tu pareja está enfrente de ti, pero viéndote cara a cara como un espejo, porque ella es tu ayuda. Entonces ella, al estarte ella viendo a ti, ella ve tu espalda, lo que viene allá y a los lados, como lo hemos hablado, y viceversa. Yo veo a la espalda y a los lados de ella. Por eso cuando una persona se casa, ¿verdad?, se hacen una sola carne, y ahora tienen que vivir en un mismo sentir. Entonces Dios creó a Eva con el propósito de que Eva fuera una ayuda idónea para Adán. Y sabemos que nosotros los hombres somos débiles en el sentido del dolor. Entonces Dios anestesió a Adán, porque dice que le dio un sueño profundo, lo anestesió, le sacó la costilla y de ahí hizo a Eva. Las mujeres, como son más fuertes en el ámbito del soporte del dolor, cuando diera luz los iba a dar en dolor. Pero nosotros los hombres, desde el principio, Dios dice: a este no lo puedo rajar y sacar la costilla así cuando está sin anestesia, lo tuvo que dormir primero. Entonces, ya ahora, en el principio, la mujer viene, ¿verdad?, los primeros seres humanos, la mujer viene de la costilla del hombre. Ahora, ¿verdad?, para que haya una reproducción de seres humanos, tiene que haber una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y ahora ya no son los hombres los que producen la vida del ser humano, sino que siempre tienen una parte, pero ahora vienen de la mujer. Entonces, cuando Eva nace, Eva está ahí con Adán. Ella se llamaba ayuda idónea, por eso se llamaba varona al principio, se llamaba varona, porque tenía una relación con el varón. Entonces la función de Eva era ser ayuda idónea para Adán. Aquí viene Satanás. Dios les da un mandamiento y le dice que coman de todo menos de un árbol. En el texto que leímos, da cuando ella ya cae, ¿verdad? Satanás la convence, y aquella mujer que fue llamada para ser ayuda de Adán, come del árbol, va y se lo da a su esposo. Y ahí viene la caída del ser humano. Vea cómo Satanás ataca la creación de Dios. A Eva la atacó desde afuera, pero a Adán lo atacó desde adentro. Lo atacó, lo hizo caer utilizando la mujer que estaba más íntima con él, la que había salido de su propio interior. Así Satanás va a intentar atacar nuestra vida de todos los ángulos posibles. Satanás lo va a atacar a usted desde afuera, pero también lo va a querer atacar desde adentro. Hay un texto que dice que los enemigos serán los de tu propia casa, y eso abarca en muchos roles. Qué triste, hermano, que en muchas iglesias los miembros de la iglesia no tienen enemigos afuera, pero sí los tienen adentro.
Con los de afuera que no son creyentes, conocedores de la palabra, se llevan bien, y con los hermanos que son creyentes en Cristo, conocedores de la palabra, llenos del Espíritu Santo, aparentemente, y ahí hay muchas enemistades. Y de esta estrategia de Satanás es que el mundo y las guerras toma esa táctica. Hay una táctica que se le llama espionaje, que utiliza cuando una nación va en guerra con otra. El espionaje consiste en que digamos que yo, mi nación, estoy en contra de ustedes. Yo voy a buscar, voy a poner un espía, voy a buscar a alguien que esté en el poder, si es posible político y militar. Lo voy a sobornar. Voy a buscar a una persona que no tiene una identidad marcada, que no está dispuesto a dar su vida por su patria. Lo voy a sobornar para que esa persona ahora trabaje para mí encubiertamente. Para que cuando va a venir un ataque, me llame y me diga: hey, te van a atacar mañana a las 5 de la tarde, prepárate. Así cuando aquellos vienen a atacar, ya los otros están preparados. A eso se llama espionaje. Y eso es lo que el enemigo quiere. Satanás ha utilizado por toda la historia a miembros del mismo cuerpo de Cristo. Los ha rondado como león viendo a quién devorar, aquel que está más débil espiritualmente, aquel que no tiene el conocimiento, aquel que no tiene una vida devota a Dios. Y a ellos, mientras se duermen, a ellos los ha utilizado como instrumentos suyos. Y como un tumor, muchos creyentes que fueron llamados para edificar el cuerpo de Cristo han terminado destruyendo iglesias locales. Y digo locales porque la iglesia de Cristo es universal, de todo el mundo, y local. A la iglesia universal jamás va a ser destruida. Pero han habido iglesias locales que las han tenido que cerrar porque pasó un problemón adentro y la gente ya no quiso volver y la iglesia se cerró. Nunca permitamos nosotros que el enemigo robe nuestra identidad. Tenemos que tener una identidad clara de para qué fuimos llamados. No fuimos llamados para destruirnos entre nosotros. Fuimos llamados para edificarnos entre nosotros. Que cuando hay un problema en la iglesia, que nosotros no seamos la causa del problema, que ese problema venga de afuera y que nosotros al instante, así como cuando uno le pasa algo, se lastima, todo el cuerpo se duele, así todos podamos trabajar de esa misma manera. La iglesia tiene el enemigo que es Satanás y sus demonios, tiene el enemigo de afuera que son los que lo persiguen, pero los ataques más letales y más fuertes en las iglesias se producen desde adentro. Cuando Dios utiliza la analogía del cuerpo humano, para que el cuerpo de un ser humano pueda trabajar bien, todos los órganos tienen que estar trabajando en su función, haciendo la asignación por la cual Dios los creó. Cuando un órgano ya no está funcionando bien, eso afecta a todo el cuerpo. Vienen las enfermedades. Vea lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 25. Acerca de la importancia de la unidad, siguiendo la analogía de la unidad que tiene el cuerpo. Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, trajo esta analogía o este ejemplo del cuerpo, la verdad fundamental es que nosotros como iglesia tenemos que funcionar así como el cuerpo funciona, en armonía, en unidad y un trabajo en equipo. Pero vea lo que pasa cuando eso se pierde. Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, derrotado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Para que una iglesia esté saludable y pueda permanecer, tiene que estar en unidad. Cuando comienzan a haber divisiones dentro de la iglesia, se comienza a autodestruir. Por eso es que hay muchas iglesias que tienen banderas en el altar de todos los países. Imagínense, llega uno y no tiene la bandera, se va a sentir menos. Va a decir: hey, pero ¿por qué mi bandera no está? Ya me siento discriminado. Por eso es que en la iglesia no tenemos que comenzar a mezclar cosas culturales. La iglesia, o sea, ya no hay esclavo ni libre, ni judío, ni gentil, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno en Cristo.
Aquí, aunque cada quien sea de diferentes nacionalidades, pero en Cristo Jesús ya no hay, solo porque yo soy hombre, porque hay iglesias que el hombre lo tienen arriba y la mujer por el suelo. En Cristo somos iguales todos. La misma sangre derramó Cristo por un hombre que por una mujer. Ya no hay clases sociales. El que es de clase alta, clase media, y el de clase baja o el pobre, todos somos iguales en Cristo. La misma sangre, el mismo dolor sufrió Jesús en la cruz. Por eso es que en una iglesia no tienen que haber clases sociales, y hay iglesias que se dividen por clases sociales, por grupitos, ¿verdad? Cuando hay un evento en la iglesia, yo me siento con los salvadoreños, yo con los mexicanos, yo con los puertorriqueños, o yo con mi familia y con esto. Tenemos que aprender a convivir entre todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Cuando en una iglesia se pierde ese sentido y cada quien hace su propio grupito, ahí comienza a nacer una división y poco a poco lleva eso a una destrucción. Ahora, dice que en la iglesia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, aquí la idea es de que nosotros, cada cristiano, se le considera como el cuerpo de Jesucristo. Esto significa lo siguiente, que no solamente habla de organización o unidad, sino también de representación. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, por ejemplo, si Jackie y Dani, yo dijera, ellas son miembros del cuerpo del pastor, entonces es como que yo a Jackie fuera una pierna y Dani la otra. Significa que a donde yo voy, como ellas son partes de mi cuerpo, a donde yo voy ellas van. Lo que yo hago, ellas hacen. Si yo estoy haciendo ejercicio, ellas van a estar haciendo ejercicio. Si yo estoy de rodillas, ellas van a estar de rodillas. Entonces, cuando dice que la iglesia o los creyentes somos el cuerpo de Cristo, no solamente habla de unidad, sino que habla de representación, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que imitar las pisadas de Jesucristo, tenemos que vivir como Él vivía y hacer lo que Él hacía. Y ahí viene el problema, porque la iglesia de nosotros quisiera vivir las experiencias que pasó la iglesia primitiva, que experimentó milagros, manifestaciones poderosas. Pero la iglesia primitiva sí vivía como Cristo vivía. En cambio, nuestra iglesia no queremos vivir como Cristo vivió. Jesucristo está en la cruz y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo en la misma cruz está perdonando. A Jesucristo lo maltrataron y Él nunca contestó de regreso. Él amó a sus enemigos. Pero nosotros no. Si alguien nos hace algo, ya no le hablamos, ya nos enojamos con él. Y ahí ve familias que no se hablan entre ellos mismos, y de la misma sangre. Pero aquí vienen el domingo, los días de servicio, venimos a adorar al Señor, a levantar manos santas. Pero no nos hablamos ni con el vecino, no nos hablamos con la familia. Jesucristo no era así. Si somos el cuerpo, si realmente somos como iglesia el cuerpo de Cristo, tenemos que imitarlo a Él. Jesucristo vivió una vida no para sí mismo. Él vivía haciendo la voluntad del Padre. Si usted describe a Jesucristo lo que hacía, Él oraba, Él estaba en comunión. Hubieron veces que la gente lo invitaba a que fuera a ministrar y Él prefería irse a un monte a orar, porque Él entendía que Él le estaba modelando a sus discípulos. Si Jesucristo no hubiese tenido discípulos, que hubiera trabajado solo, no hubiera tenido necesidad de orar, porque Él era en esencia Dios. Pero como Él, como maestro, tiene sus discípulos, que significa aquellos que están aprendiendo de su maestro, Él tenía que hacer muchas cosas para enseñarles a ellos lo que tenían que hacer. Cuando les decía que tenían que orar, ¿era por qué? Para enseñarles que ellos tenían que orar también. Jesucristo cumplió la ley, Jesucristo hizo todo, ¿verdad? Se bautizó, hizo todo, los cielos fueron abiertos, pero Él se sometió a sus autoridades, incluso a la autoridad que estaba en ese tiempo, que era Juan el Bautista, que bautizaba. Aún por eso se dejó bautizar por Juan. No era porque Jesús necesitaba arrepentirse de sus pecados, porque no tenía pecados, como dice el libro de Hebreos. Pero Él estaba dando un ejemplo que, así como Él se bautizó, Él sabía que Marcos, que los otros apóstoles iban a escribir el texto que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Jesucristo dice, para que aquellos después no digan, no, es que yo sé de bautizarme, eso de bautizarme no mucho me da. Jesucristo dijo que yo me voy a bautizar también, para que ustedes también aprendan ese ejemplo de mí.
Nosotros queremos cielos abiertos, queremos poder, queremos unción, pero no queremos vivir una vida como Cristo vivió. El día en que nosotros, porque me incluyo, el día en que nosotros entendamos lo profundo que es esa frase, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Quiero que vayamos al verso 14 de 1 Corintios 12, 14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ahí vaya recordando las partes del cuerpo que va mencionando. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En estos textos, lo que está diciendo, la palabra está diciendo es que cada uno, hay miembros pequeños, hay miembros grandes como el pie, otros como la mano, ¿verdad? Porque hay gente que tiene pie pequeño o pie grande. Por eso va dando diferentes tamaños. Luego menciona una oreja, que la oreja es más grande que el ojo. Y luego está el olfato, que significa la nariz. En el ejemplo está diciendo de que el cuerpo, todos formamos parte del cuerpo de Cristo sin importar el tamaño que tengamos. Lo que importa es la función que estemos realizando. No todos en una iglesia pueden ser ojos, ni todos oídos. ¿Se imagina qué raro se ver un cuerpo que todos fueran ojos? No tiene sentido. Esto significa que dentro del cuerpo de Cristo, mire, en la iglesia llega un montón de gente de diferentes culturas, de diferentes personalidades, y todos son importantes. En una iglesia hace falta el creyente que es bromista, que tiene buen sentido del humor. Hace falta, se necesita alguien que tenga, que es ese que cuando hay algo y todo está aburrido, ¡pum!, suelta algo y la gente se ríe, la gente se goza. Y cuando esa persona no llega, dice, hace falta el hermano o la hermana tal, que cuando ese hermano está como que cambia el ambiente. Pero también hace falta la persona seria, estricta, que dice, hey, no hagas eso por favor, no hagas eso, porque se necesita el orden. Si todos en la iglesia fueran estrictos, fuera difícil. Si todos fueran bromistas, no hubiera orden. Por eso es que todos se necesitan, porque todos nos complementamos. Había un discípulo de Jesús que se llamaba Juan, que dice que se recostaba en su pecho. Esos son esos hermanos que son amorosos con usted, que lo abrazan, que ahí, que allá, y que muestran ese cariño. Hay otros como Pedro, que son de esos tipos serios, que andan con el machete afilado, que vuelan orejas también, que a veces son hipócritas, pero poco a poco van cambiando. Hay otros como Judas también, que están dentro del cuerpo, que aparentan una cosa, pero detrás son otra. Y en las iglesias se necesita gente problemática también, porque la gente problemática es la que nos reta a los demás para poder mejorar. Si en una reunión uno dice, hermanos, vamos hoy en este día, ¿verdad? Vamos a ir a robar a todas las casas de este pueblo. ¿Cuántos se apuntan, hermanos? Vamos a ir a robar en el nombre de Jesús. Y todos dicen, y todos amén, amén, amén. Estamos mal. Pero si alguien dice, pastor, ¿quiere que ore por usted? Usted está endemoniado, pastor. Robar es pecado. Esa persona que es problemática, que no es problemática en el sentido de que da problemas siempre, pero es una persona que siempre está representando a Dios, y cuando ve algo que no está bien, sin pelos en la lengua lo dice. Eso le ayuda a uno a mantenerse con los pies sobre la tierra y a poder y nunca apartarse de la dirección en la que va. Qué triste es cuando hay alguien de la iglesia que habla mal del liderazgo, pero no se lo dice a uno en persona, sino que lo dice a otros. Uno nunca puede cambiar, pero cuando alguien le dice, mira, le voy a decir algo, pero esto y esto no me gusta, a nadie le gusta, es un momentito, ¿verdad?, de tensión, pero eso le puede ayudar a uno. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al doctor y que le saquen sangre o que le hagan algún examen que sea incómodo, como el examen de la próstata, que es incómodo para un hombre? A nadie le gusta, pero esa parte incómoda nos va a ser de beneficio a nosotros para que todos funcionemos bien.
Por eso es que tanto el pie, la mano, la oreja, el ojo, todos son diferentes. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y somos esenciales. ¿Se imagina que todos fuéramos predicadores? No, que en una iglesia local hubieran 10 hermanos que digan que tienen el llamado de pastor. ¿Qué pasaría? Todos estuvieran ahí viendo cómo derrotan al pastor que está en puesto para ellos agarrar el puesto. O si todos fueran predicadores, todos quisieran predicar, nadie quisiera ser ujier, nadie quisiera venir a limpiar. Si todos solo quisieran ser ujieres y solo quisieran limpiar, ¿quién va a ayudar a predicar? Por eso es que Dios sabe cómo lleva todas las cosas y es Dios quien trae a la gente a las iglesias con diferentes dones y talentos, con diferentes habilidades para podernos complementar los unos con los otros. Por eso dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. O sea, aunque un cuerpo tiene más de 78 partes, órganos, extremidades, lo que sea, pero todos funcionan como un solo. No decimos los cuerpos, decimos el cuerpo. Muchos formando uno, eso denota una unipluralidad, que aunque somos muchos, pero todos trabajamos en equipo como una sola persona. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y en este ejemplo, cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir a los Corintios y utiliza este ejemplo del cuerpo humano, una enseñanza importantísima es que cada órgano, cada miembro que Dios decidió que conformara el cuerpo del ser humano, todos fueron creados y diseñados con una función específica. Y eso me lleva a la escritura de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 16. A que todo ser humano fue creado con propósito. Todo ser humano que está, fuimos creados con un propósito. Si no lo he encontrado, está en la pantalla. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora acompáñeme o póngame en la pantalla Efesios capítulo 2, versículo 10, que tiene una conexión. Efesios 2, 10. Ya aquí como se desarrolla más la idea de que todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Significa que lo que fue creado para Él mismo, para vivir para Él. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El ser humano Dios lo creó para buenas obras. Pero ¿qué pasa con la gente inconversa, la gente que no quiere a Dios, la gente que rechaza a Dios? Ellos, como no quieren vivir bajo la autoridad de Dios, no tienen una identidad. Han recibido como las células que producen el tumor, un trastorno, y ellos hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo me pongo a pensar, si todos los seres humanos fuimos creados por Dios, somos creación de Dios, ¿por qué un papá que tiene hijos, que tiene corazón, que tiene sentimientos, cómo alcanza a tener el valor de vigilar a la hija de otro ser humano para poder secuestrarla y violarla? ¿Cómo un ser humano que está compuesto por carne y hueso, por los mismos organismos que otro ser humano? Por eso dicen que el peor enemigo del ser humano es el ser humano. ¿Cómo es posible que un ser humano le haga daño a otro ser humano? Es porque la gente inconversa no tiene la verdad, no tiene a Cristo en su corazón. Y usted va a ver a gente religiosa que se persina, que le prende velas,
a sus ídolos para ir a matar, para ir a robar, para ir a hacer daño. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo cuando llegué a este país y alguien me dijo, los peores enemigos de los hispanos son los mismos hispanos. ¿Qué pasa? Le dije yo, ¿cómo así si somos de los mismos? No lo creía, pero lo viví. En los trabajos que tuve, la gente americana quería que yo me superara, pero los mismos hispanos no les importaba pararse en mí para poder llegar más arriba. Ese es el ser humano que vive lejos de Dios. Pero ahora nosotros que hemos sido transformados por la palabra, por el Espíritu Santo, por Jesucristo, ahora que ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya no debiéramos pensar de esa manera. Debiéramos nosotros ver el bien de los demás. ¿Usted sabe por qué el pueblo judío son tan prósperos económicamente? Porque ellos se ayudan entre ellos mismos. Cuando una pareja joven se casa, a ellos no les importa darles $1 millón de préstamos para que pongan un negocio y pongan algo y después lo reciben de nuevo. Ellos se cuidan entre ellos mismos. Pero nosotros no somos así. Pero el diseño de Dios fue que todos como un cuerpo, los mismos órganos, nos cuidáramos los unos a los otros. Dice el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en otros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquí vemos cómo Dios dice que se tienen que cuidar los miembros que están internamente y externamente. Porque todos fuimos creados con un propósito. Cuando el ser humano rechaza el propósito de Dios, el cuidado de Dios, porque, por ejemplo, nosotros cuidamos nuestro organismo interno. Al menos ese es el modelo de Dios. Usted es de las personas que cada año se hace un chequeo médico para ver cómo está, ¿verdad? Usted es de las personas que se chequea su sangre, su colesterol, esto y el otro. Usted cuida lo de adentro y también usted cuida lo de afuera. ¿Verdad? Cuando ya tiene el cabello muy largo, se va a hacer el corte de cabello. Las damas tienen más mantenimiento, las uñas de los pies, de la mano. No todas, ¿verdad? Mi esposa es una de las que menos le gustan esas cosas, pero la mayoría de las mujeres tienen eso. Y los hombres igual, nos gusta vernos bien. Los zapatos que tienen que ser Nike de marca, tienen que ser buenos, un buen reloj. Aunque no andemos $1 en la bolsa, pero un buen reloj, un buen perfume, nos cuidamos. Eso significa que Jesucristo, que Dios también quiere que cuidemos lo de adentro y lo de afuera también. Porque somos valiosos. Entonces, cuando el ser humano dice, no quiero el cuidado de Dios, yo no quiero la palabra, no quiero el evangelio, no quiero a Cristo, no quiero el Espíritu Santo, el ser humano está viviendo en rebeldía contra su Dios. Es como que yo diga, bueno, voy a crear una mesa, ¿va? Voy a crear una mesa para poder ahí cenar con la familia. Vengo yo y creo una mesa, la armo, la construyo. Pero supongamos que la mesa tiene voluntad propia y tiene sentimientos, como nosotros. Y yo digo, mesa, te he construido para que ahí para que podamos comer. Y agarro el mantel y se lo pongo. Pero viene la mesa y me dice, yo no quiero cumplir la función por la que tú me hiciste. Yo quiero ser una portería de fútbol. Y sale la mesa corriendo y se va para la calle. Y ahí la están utilizando la mesa como que es una portería de fútbol. O dice, yo no quiero ser una mesa, yo quiero ser una cama o una silla. Esa mesa fue creada por un propósito para desempeñar una función, pero ella no quiere someterse a su creador y quiere hacer la voluntad propia de ella. Al hacer eso, la mesa está viviendo en rebeldía contra su creador. Entonces, cuando el ser humano que vive lejos de Cristo, se le predica el evangelio, se le hace el llamado que venga a Cristo y dice, me gustó mucho el sermón, pero no gracias, la próxima. No está rechazando ese el predicador o al que está comunicando el mensaje. Está rechazando al que lo creó. Al que lo creó. Mire, Dios quiere que nosotros tengamos una vida próspera, que vivamos lejos del pecado, que vivamos una vida dentro de Él para ser protegidos, para ser cuidados. Pero a nosotros no nos gusta. Yo cuando me evangelizaban a mis 17, 16, 15 por ahí, yo decía, ¿cómo yo me voy a hacer cristiano si estoy en lo mejor de mi juventud?
Yo necesito parrandear, yo necesito vivir la vida loca porque todavía soy joven. Cuando ya esté más viejo ahí, que ya no pueda gozarme, entonces allí sí. Si yo le hubiera entregado mi vida a Cristo desde que estaba chiquito, quizás ministerialmente ya estuviera más arriba y yo hubiese edificado a otros más. Cada vez que nosotros rechazamos el mensaje, estamos rechazando a nuestro Creador y estamos viviendo en rebeldía contra Él. Y no solo al inconverso, también el de doble ánimo que está en la iglesia, que vive en la iglesia, pero que no quiere vivir una vida en santidad y en armonía con su Dios. También está viviendo en rebeldía. Dice en el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dice el versículo, acompáñeme a Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. Mateo capítulo 25, verso del 20 al 23. Lo vamos a tener de referencia, pero yo sé que usted ya se sabe esa parábola de los talentos. Cuando usted y yo vamos al doctor a hacernos un chequeo médico internamente, ¿qué revisa el doctor en usted? ¿El tamaño del órgano que tiene? ¿O califica la función que está haciendo el órgano? ¿Qué cree usted? Le dice, a ver, déjeme ver, le hacemos un rayos X. Ay, ese corazón sigue igual pequeño, no crece usted. Esos dos riñones, miren, no se mueven del lugar, ahí están y siguen igual de pequeños, fíjense que no crecen. Bueno, pero no se han encogido, entonces estamos bien. El doctor nunca va a revisarlo a usted, el tamaño o la posición. Fíjese que los pulmones siguen en el mismo lugar de que nació. ¿Quiere que se lo suba un poquito más o que se lo baje? El doctor no hace eso. El doctor lo que revisa es la función, si ese órgano está haciendo su función o no. Le escucho un soplido raro, fíjese que algo no está bien. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en la iglesia de Cristo habemos personas diferentes con diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes posiciones. Y Dios no califica nuestro ministerio porque sea grande o pequeño, porque sea en el altar o sea atrás. Dios nos va a calificar por cómo estamos desempeñando ese ministerio. Por eso le puse la parábola de los talentos, porque a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Al que le dio 5 fue y multiplicó y trajo 10. Al que le dieron 2 fue, multiplicó y trajo 4. Pero vea que a los 2 se les halagó y se les dijo exactamente las mismas palabras. Vea el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5, que es el que tiene más, trajo otros 5 talentos, o sea 10, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vea lo que le dice el Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ahora viene el que trajo 2, el que le dieron 2, dice versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, o sea, había ganado 4. Ante los humanos, ¿quién tiene más talentos? ¿El de 10 o el de 4? Pues el de 10. Supondríamos que al de 10 le iba a decir: wow, o sea, calidad, te vamos a dar una medalla, vos vas a estar en el lugar más cercano a mí. Pero vea que no, vea que las mismas palabras que le dijeron al de 10 se le dijeron al de 4. Dice, versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Desafortunadamente el ser humano mide los ministerios por su tamaño. El ser humano, cuando hay una iglesia que está llena, ahí está el Espíritu Santo, está el respaldo de Dios, ahí está el poder de Dios, esa iglesia está exitosa. Pero cuando va a una iglesia que está pequeña,
ahí algo está raro. Ahí esa iglesia no es exitosa. Cuando un pastor está en YouTube y tiene millones de seguidores, ese pastor es exitoso. Pero si los cinco miembros que tiene la iglesia, solo ellos lo siguen, ese pastor no tiene éxito. Cuando hay un predicador que es elocuente y la gente salta, llora, aplaude, recibe la palabra, ese hermano, ¿qué unción tiene ese hermano? Ese sí es un buen predicador. Pero si el hermano que predica, la gente no habla, algunos están cabeceando, que se duermen, ese hermano, no es que cuando ese hermano no tiene don para predicar, se le duermen los hermanos. ¿Y a dónde queda el apóstol Pablo? ¿Usted se acuerda de Pablo que estaba predicando a la medianoche? Se le durmió uno de los oyentes, Eutico, del tercer piso, se fue de la ventana y se le murió. ¿A dónde quedaría Pablo, el gran apóstol Pablo, que se le durmió un muchacho? Tuvo que ir a orar y a resucitarlo después. Que la gente se esté durmiendo en un sermón no es problema del predicador, es problema de ellos. Que están cansados, porque yo ya me he dormido, una vez estaba ahí, sentía que cabeceaba. Y hay una técnica, hermano, cuando usted esté durmiendo, pégese un aruñón, rapidito, un aruñón, fuerte. O al menos párese, váyase para atrás y estírese un poquito. Cuando usted quiera bostezar, no sea obvio así, para el león, y el que está predicando lo ve. Al menos agáchese y tápese la cara, así como que usted está reflexionando en la palabra, pero al menos tápese. Pero no es problema de predicar, porque entonces, Dios mío, pobre Pablo, ¿a dónde queda? Cuando un evangelista va y hace una campaña, vienen millones a los pies de Cristo, o va a evangelizar a las calles y vienen a Cristo, ese es un gran evangelista. Pero si nadie se convierte, es un mal evangelista. Ese es el problema del ser humano, que mide el éxito de los ministerios por su tamaño. En cambio, Cristo no los mide por el tamaño. Él nos va a calificar a cada uno de nosotros por cómo estamos desarrollando el ministerio que Él nos ha entregado. Cada uno de ustedes, desde el pastor hasta el ujier, un día va a darle cuentas a Dios de su ministerio, de cómo lo desempeñó, si lo hizo con pasión o no. Para concluir, verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice que desavenencia significa desacuerdo, conflicto, falta de buena relación entre personas. Verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué significa esto? Mire, en un cuerpo, hermanos, cuando usted está cortando tomates o limones y ¡fua!, se corta el dedo, vea cómo todo el cuerpo, desde los que están adentro a los que están afuera, se ponen las pilas para ayudarlo. ¿Qué es lo primero que pasa cuando usted se corta un dedo? Todo el cuerpo se duele. O sea, usted se cortó, las que más duele aquí en la yema del dedo, se volvió el pedacito. No es de que solo el dedo de aquí para acá siente dolor y después usted no siente nada. Hasta el corazón le palpita a uno. Más si hay gente que no puede ver sangre, hasta se desmaya. O sea, una heridita, ese dolor tan mínimo le causó ¿qué? Dolor a todo el cuerpo. Inmediatamente el cerebro dice desde adentro: hey, corre para el baño, donde sea, agarrar papel y tápate. Llega usted y corre al baño con el dedo así. Inmediatamente la mano derecha, si se cortó la izquierda, dice: hey, yo le voy a ayudar, yo lo voy a limpiar. Y la mente dice: en el closet una curita y mertiolato o agua oxigenada, y usted se echa. La otra, después de la mano, dice: hey, yo lo voy a vendar. Esa es la parte de afuera. La parte interna están las plaquetas, que se les llama como los albañiles del cuerpo, que inmediatamente cuando está la herida, ¡fum!, llegan y hacen un coágulo de sangre para detener el sangramiento. Y ya detienen el sangramiento. Por eso usted se corta y después se le para el sangramiento. A ratito vienen las células y corren. Los glóbulos blancos corren. Ellos son los encargados de limpiar el asunto, que ninguna bacteria llegue y se infecte. Ellos protegen la herida para que no se infecte. Después vienen llegando las células, que dicen: de aquí la agarramos nosotros del trabajo, y comienzan a reconstruir los tejidos de la piel para sanar la herida. Y después la piel dice: gracias por su ayuda, ahora me toca a mí. ¡Fum!, se cierra. ¿Qué significa esto? Que cuando en la iglesia, el cuerpo de Cristo, un hermano está pasando por un problema, toda la iglesia tiene que dolerse con él también.
Mi hermano está pasando por angustia. Dios mío, yo estoy aquí en mi casa lleno de gozo, pero mi hermano está en angustia. Yo no puedo estar en paz porque mi hermano está en angustia. Necesito llamarlo. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿puedo visitarlo para orar por usted? No solo la lástima. Pobrecito el hermano. Como no vino el hermano Misael, el hermano Jesús. Misael no vino porque tuvo un asunto importante en el trabajo. Ahora me la agarro con Jesús. Hermano Jesús le pasó algo. Perdió el trabajo. Tuvo un accidente. Hijo mío, ¿cómo voy a estar aquí gozándome cuando otro miembro de mi cuerpo de la iglesia está dolido? Yo voy y veo qué puedo hacer por él. Cuando a alguien le dieron un bono de $1 millón y ahí está esa felicidad, aleluya. Yo voy, hermano, su alegría es mi alegría. Hagamos una carnita asada para celebrar. Y no se preocupe, no pague usted, yo lo voy a invitar. ¿Por qué? Porque su alegría, su gozo es mi gozo. Ese es el modelo que Cristo quiere para su iglesia. Jesucristo no quiere simplemente, hermanos, que todos los días nos cambiemos, nos vistamos para venir al culto, lleguemos, adoremos a Dios, ofrendemos, recibamos la palabra y nos vamos. Y ni siquiera sabemos cómo se llama el hermano. Y todos fallamos en eso. Necesitamos vivir bajo el modelo que Cristo dejó. Pongámonos de pie. No dejemos que el enemigo robe nuestra identidad y termine trastornando nuestra vida espiritual y terminemos siendo tumores en el cuerpo de Cristo. No fuimos creados para eso, fuimos creados para ayudar y para bendecir a otros. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.